Señorito Jorginho Margarito. Hola, hermana Claudia. Señora Villalobos. Te veo más bonito. Ayer y ayer nada más. Sí. ¿No están listos para comenzar? ¿Vamos? Vamos. Listo. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por mis hermanos que están en este lugar y dispusieron su corazón para venir y escuchar de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que vienes haciendo en estas semanas, en nuestras vidas, por todo lo que has venido hablando. Señor, y gracias por todo lo que tienes el día de hoy para hablar. Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y por un momento aquietamos nuestra alma en ti. Señor, venimos de ritmos tan acelerados, pero hoy queremos descansar en tu presencia y descansar en tu palabra. Así que, Espíritu Santo, te pedimos, llénanos. Llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Oro, Señor, que cada una de las palabras que tú hables el día de hoy, a través de tu palabra, a través de mi vida, a través de la vida de mis hermanos, Señor, que vayan profundo en nuestro corazón. Señor, oro que cada una de las semillas que tú sueltes el día de hoy encuentren buena tierra. Señor, como tú oraste en Juan 17, oramos no solamente por ellos, Señor, sino por los que habrán de creer por la palabra de ellos. Oramos por aquellos que serán afectados, Señor, a través de la cultura del reino que será establecida en sus vidas, familias, hogares. Espíritu Santo, y realmente la razón de que estamos aquí es que queremos ver tu reino. La razón de que estemos aquí es que queremos ver tu reino invadiendo nuestra vida. Queremos ver tu reino de justicia, paz y gozo llenando nuestra vida. Queremos ver tu reino de justicia, paz y gozo estableciéndose en las familias, en los hogares, Señor. Pero queremos ver esto desbordarse sobre las ciudades. Queremos ver esto desbordarse, Señor, sobre las naciones. Queremos ver tu reino, Señor, alcanzar y transformar vidas. Así que, Señor, oramos esto que tú nos pediste orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, llena este lugar, llena este ambiente, llena esta casa con tu presencia. Señor, que cada palabra que se hable sea, Señor, como una ola que viene en nuestra vida y nos refresca y nos da vida, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo en esta casa, que necesitamos tanto, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu dirección y de tu guianza. Y aquí estamos, Señor, nos abrimos a ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Tiene un rato que no estamos de manera presencial y hoy mientras me estaba bañando sentía comenzar con esta pregunta. Y todos la vamos a anotar y todos la vamos a responder justo ahora. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué estás hoy aquí? Una vez más. ¿Por qué estás hoy aquí? Tómate un momento para pensarlo y responderlo. Ahí anota tus respuestas si gustas. ¿Por qué estás hoy aquí? Sé bien sincero contigo mismo. ¿Por qué estoy hoy aquí? No, estamos respondiendo una pregunta. ¿Por qué estoy hoy aquí? Si quiere anotarla ahí y responderla con sus propias palabras.
Ok. ¿Listo, hermano? Esperemos a los demás que terminen. ¿Listos? Ok. ¿Quién quiere comenzar a responder esta pregunta? ¿Quién quiere comenzar? Voluntariamente. A ver, hermano. Estoy respondiendo al llamado que ella está haciendo. Ok, muy Por bien. amor. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más quiere responder? Todos lo vamos a responder. ¿Quién quiere ir? Sí. ¿Tú, Jorgito? Porque cultura de reino para mí es saber lo que es Cristo. Entonces es como venir aquí es aprender lo que es la cultura de Dios. Ok, muy bien. A ver si quieres. Dos razones. Una es porque el Espíritu Santo está aquí, porque tengo hambre y sed. Porque entendí que soy embajadora de su reino, porque en estos días más de 3 personas me han dicho que yo soy diferente a los demás, entonces necesito saber más de él y saber qué está diciendo él para así dar el mensaje como él está pasando. Ok, muy bien. Hermano. Porque necesito conocer más de él y porque necesito saber cuál es el deseo que él tiene para mí. Ok, muy bien. Yo puse ganas, no tengo ni tenía, pero vine porque creo que el Espíritu Santo me impulsó a venir esta tarde. Ok, muy bien. Bueno, hermano. Yo estoy aquí Sí, se escucha. porque comprendo que Dios es todo para mí y para nosotros. Y nosotros muchas veces no sabemos ni cómo dirigirnos a Él. Ok. Gracias, hermano. A ver, Clau, ¿trataste tú? Es que te vi anotando. Principalmente porque yo necesito mucho de él y quiero que mi corazón. Ok. Muy bien, todas son razones muy buenas, no hay respuesta mala. Y yo le preguntaba realmente al Señor, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Se acuerdan que en la clase de liderazgo espiritual hablamos de que es importante movernos por un propósito? Y el propósito responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Eso te da motivo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comenzado un proyecto con todo, pero después se desaniman? ¿Saben por qué viene el desánimo? Porque perdiste de vista ¿qué cosa? El propósito. Pero cuando tú tienes en mente un propósito, dices, ok, listo, por esto vale la pena hacer. ¿Alguna vez han tenido que ahorrar para comprarse algo y de pronto tenías que aguantarte el hambre y decir, pero pensabas, no, pero me voy a comprar esto, así que vale la pena amarrarme la tripita un momento o privarme de este lujo para poder alcanzar eso? ¿Qué es lo que te motivaba? El propósito. ¿Se acuerdan cuando Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Soportó la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo a Jesús pasar ese tiempo de aflicción? Él tenía un propósito, o sea, él tenía sus ojos fijos en la meta. Y yo, siendo franco, le preguntaba al Señor, Señor, refréscame el propósito. Es necesario constantemente. Y yo decía, Señor, ¿por qué enseñamos lo que enseñamos y por qué la gente tiene que venir a esta materia? ¿Por qué yo voy a pararme hoy a enseñar esto? ¿Por qué? Lo de menos es decir, bueno, porque pagaron una colegiatura, o porque pagué una colegiatura, o porque hoy es viernes, o porque es lo que toca. Y si el propósito es débil, realmente nuestra entrega va a ser débil. Pero si el propósito es fuerte, nuestra entrega va a ser fuerte. Entonces yo le preguntaba al Señor, recuérdame. Y realmente lo que sentía yo en mi corazón es que Dios quiere que vivamos la cultura del reino. Y yo creo fuertemente, yo creo que las personas que Dios está llamando a venir aquí son gente que va a establecer cultura. Lo creo 100%, lo creo firmemente. Creo que estamos aquí y Dios ha puesto esta materia en la mesa porque quiere transformar la cultura que hemos vivido y que la cultura transforme lugares. Y yo creo que tú eres parte de eso.
O sea, de verdad, hoy cuando yo estaba como que me sentía de pronto ahí como medio cansado, pero cuando Dios me dice, hey, Adi, si te dijera que las personas que yo estoy llamando a esta casa, voy a usarlas para transformar su cultura, y gente cuando entre en esa cultura va a experimentar el reino de los cielos, o vale la pena. Por eso vale la pena. Entonces, quiero compartirles simplemente un testimonio de lo que pasó, a qué me refiero con cultura. Y Jorgito no me va a dejar mentir, igual ahorita que venga Manuel, pero ahora que fuimos a Reynosa, hubo un hombre que en especial a mí me llamó mucho la atención. La primera vez que pudimos charlar con él, estas fueron sus palabras: yo no quiero estar aquí. Él dijo, yo no quiero estar aquí, mi hermana me obligó a venir, él tenía problemas de salud muy fuertes, no podía caminar, había tenido paros cardíacos, venía saliendo de una cirugía. Entonces él dijo, yo la verdad no quiero estar aquí, y no sé por qué estoy aquí, y como que renegaba. Pasan las semanas y Dios empieza a transformar su vida, empieza a transformar su corazón. Pero es muy loco porque cuando al final de la escuela Dios lo sana físicamente, Dios trae libertad a su vida, y tú lo ves y su rostro cambió por completo en 4 semanas. Pero uno de los testimonios, cuando él pasa a dar su testimonio, él dice lo siguiente: dice, yo no quería estar aquí, dice, pero cuando vi el amor de cada uno de ustedes, sí, yo me quise quedar. Dice, yo no quería venir al siguiente día, pero cuando experimenté el amor, dije, tengo que ir. Y lo que lo hacía venir, ¿qué era? El amor que había experimentado, el gozo, la cultura de adoración. Y de pronto tú lo ves recién nuevito, o sea, convertido al Señor hace unos meses, si es que se había convertido, y tú lo viste, lo vimos, o sea, al final el tipo se tiraba al piso llorando, adorando, levantando las manos, cuando al inicio no quería estar aquí. Y realmente al final de la escuela él llega, me abraza y me dice, ahora entiendo, fue lo que me dijo, ahora entiendo. Y a mí lo que más me impacta es que lo que lo hizo quedarse no fue la enseñanza, no fue la adoración, ¿qué fue? La cultura. La cultura, el amor. Porque la gente llegaba, lo abrazaba, lo expresaba amor, y que él dijo, ay, que hay algo distinto, me quiero quedar. Pero lo primero que lo atrapó, ¿qué fue? La cultura. La cultura es lo que permite, no sé, cuando tú entras a un lugar y experimentas una cultura distinta, ¿es lo que te atrae o es lo que te repele? ¿Alguna vez, no sé, alguna vez han visto que hay festivales, por ejemplo, en India, donde se avientan polvo y están todos coloridos y van por las calles? Y hay mucha gente que va a esos lugares, ¿por qué? Porque esa cultura les parece atractiva. Pero también hay culturas donde, por ejemplo, no sé, se comen las ratas, se comen los alacranes, ¿y tú qué dirías? No, ¿por qué? ¿Qué es lo que no sabes qué hay detrás? De hecho, la cultura esta de que se avientan con colores así, es súper pagano, idólatra, pero la gente le atrae, ¿qué cosa? La cultura. Entonces, la cultura tiene el poder de atraer o repeler a las personas. De hecho, Jesús dijo, van a saber que son mis discípulos por cómo se amen unos a otros. No es por la teología. O sea, la gente no reconoce a Cristo en nosotros por nuestra teología, por nuestras palabras, por nuestras costumbres, ¿no? ¿Sabes por qué lo reconoce? Por el amor, por la cultura. Entonces, ¿será importante establecer cultura o no? Ok, entonces vamos a ir al capítulo 5, donde nos quedamos la semana pasada. Perdón, hace 3 semanas. Fue el último capítulo que vimos, componentes de una cultura, y vimos, si no me equivoco, las primeras 4. Vamos a recapitularlas bien breve para poder avanzar. Capítulo 5 de sus materiales dice así. ¿Lo tienen? Letra A. Componentes principales de una cultura. Sí, capítulo 5. Sí, página 19. Página 19. Capítulo 5. A, componentes principales de una cultura. Dice, una cultura es el fruto de una siembra sostenida por una comunidad a través de los años. ¿Se acuerdan? Y hablábamos que la forma de cultivar estos elementos debe ser, lo tienen ahí en sus materiales, número 1, intencional, número 2, individual, y número 3, corporativa. Vemos que la cultura viene de 2 palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Culto y cultivo. La palabra cultura viene de estas 2 palabras, que es cultivo y culto. ¿Cómo se establece una cultura? Cultivando.
aquello que tú te mantienes cultivando al pasar de los años, eso es lo que va a terminar dando fruto. De hecho, de ahí viene esta palabra cultura, de cultivo. Y cuando nosotros cultivamos cosas o hábitos que rinden culto a Dios, lo que se establece es una cultura de reino. Cuando nosotros cultivamos hábitos, una nueva vez, que rinden culto a Dios, se establece una cultura del reino. Y esta cultura se establece, aquí hablamos de forma intencional. ¿Qué significa intencional? A ver, hoy va a haber muchas preguntas. Con sus palabras, ¿qué es intencional? A propósito, deliberadamente. ¿Qué más es intencional? A ver, ¿qué le suena intencional? Para cultivar algo bueno, por ejemplo, para cultivar maíz, ¿cómo tiene que ser tu actuar? ¿Intencional o accidental? Si tú quieres cultivar maíz, ¿cómo lo haces? Intencionalmente. ¿Qué haces? Deshiervo, hago barbecho, planto, riego, abono, y todo eso tiene que ser de forma, ¿qué cosa? Intencional. Ahora, si lo que yo quiero cultivar es hierba mala, ¿qué tengo que hacer? Nada, sola crece. Entonces, para establecer una cultura caída, una cultura natural, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente vivir. Pero si yo quiero establecer una cultura del reino, número uno, tiene que ser intencional. ¿Qué significa ser intencional? Tengo que ser intencional en orar. Quiero establecer una cultura de oración en mi familia, esto no va a pasar por accidente. Quiero establecer una cultura de lectura de la palabra en la iglesia, tengo que ser intencional, no va a pasar por accidente. ¿Cuántos de ustedes les gustaría establecer cultura, no sé, una cultura del reino en su familia? Que la gente, que su familia ore, lea la palabra, que viva una vida, no sé, de servicio. ¿Les gustaría eso? ¿Saben cómo tiene que ser? Intencional. ¿Qué es intencional? Tengo que poner un horario, tengo que ser constante, no va a pasar por accidente. No va a pasar por accidente. La cultura del reino se establece de forma intencional. Número 2, individual, es algo que comienza por ti, pero número 3, esto tiene que tener un efecto corporativo. Un efecto corporativo, algo que afecte a la multitud. Entonces, me encanta, Mariano Son igual siempre dice que lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad, transforma la realidad. Cuando algo Dios me da y yo lo cultivo de forma intencional, y lo vivo con gente, esto va a transformar la realidad. Vamos a ir al punto 2. Dice, toda cultura es definida por sus valores. Esto ya lo vimos. Toda cultura es definida por sus valores, y estos son los elementos subyacentes que rigen todas las áreas de una cultura. Diga conmigo, cultura, y se rige por valores. Entonces, cuando hablamos de cultura, hay varios conceptos que engloban qué es una cultura, y estos conceptos los vamos a denominar valores. Y hoy vamos a hablar de 7 valores que componen una cultura, 7 partes de la cultura. Si desglosáramos cultura en varias partes, estas serían las 7 partes que la componen. Puede que haya más, pero hoy vamos a hablar de estos 7, ¿ok? Número 1, que lo tiene ahí, que es creencia. 2, prioridades, conductas, relaciones, conmemoraciones, moralidad e idioma. Las primeras 4 las vimos hace 3 semanas, pero ahora vamos a ver, vamos a repasarlas y después vemos las restantes a profundidad. El reino, lo tiene en el punto 3, dice: el reino se manifiesta a través de la expresión de su cultura. Cuando estas 7 áreas están gobernadas por la naturaleza del rey, se manifiesta la esencia del reino de los cielos. Y vamos a comenzar por creencias. Letra B. Características de cada componente. Cada cultura expresa sus valores subyacentes. Son aquellas creencias principales que la sociedad considera dignas de proteger. Número 1, una cultura está gobernada por sus creencias, por sus valores, aquellas creencias que considera dignas de proteger, preservar y transmitir a futuras generaciones. Son los estándares principales del reino. Las creencias son aquello que nosotros hemos abrazado como realidad y que creemos dignos de preservar y pasar a generaciones. Por ejemplo, díganme, creencias que están arraigadas en la cultura mexicana y que se han pasado de generación a generación. La idolatría. Muy bien. ¿Qué más? El Día de Muertos. ¿Qué más? Que es cultural. Entonces, como que, no sé, la familia hace énfasis en estas creencias. Tienes que creer esto.
La Navidad, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más les viene a la mente que como cultura mexicana experimentamos? ¿Qué cosas tu papá te enseñó y te dijo, no te olvides de esto, ten esto siempre presente? ¿Qué cosas? ¿No? ¿Nada? ¿Su abuelita? ¿Qué creencias tenían que se pasaron de generación? Le decía la hermana, la idolatría, la religión, el creer en Dios, la familia. La familia también es una creencia muy fuerte en México, como la familia es primero, no sé si les ha pasado, pero las creencias determinan la cultura. Vamos a ver, eso lo leímos la vez pasada, Romanos 12:2, que dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo les decía esto, que lo que creemos, pensamos, y lo que pensamos, hacemos, y lo que hacemos, establecemos. Si yo creo algo, lo voy a estar pensando. ¿Por qué? Porque es lo que creo. Es lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando. Lo que creo, pienso. Y lo que yo pienso, eso lo voy a hacer. Y lo que yo haga repetidamente, ¿qué cosa? Eso se va a terminar estableciendo. Por ejemplo, hablábamos de que en México se cree que el 1 y 2 de noviembre los muertos que regresan. Se cree. Es algo que la gente cree. Y entonces, ¿qué hace? Actúa en consecuencia. Y como lo cree, año tras año se termina transformando en toda una cultura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hablamos de que, por ejemplo, en el Islam, ahí se cree que es por obras el cómo llegas al cielo. Es algo que ellos creen. Y como lo creen, todos los días oran 5 veces. ¿Por qué? Porque eso gana puntos. Todos los días tratan de hacer buenas obras. Y ellos viven de acuerdo a lo que creen. Todos nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Todos. Todos vivimos de acuerdo a lo que creemos. Ahora, la cosa es, ¿qué creemos y qué determina lo que creo? ¿Qué es lo que determina lo que tú crees? ¿Qué cosas o por qué crees lo que crees? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué creo lo que creo? Decía una maestra en misión, decía, piensa lo que estás pensando. Cuidado, piensa lo que estás pensando. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué determina lo que creo? ¿Qué determina lo que creo? A ver, ayúdenme. En parte lo que me enseñaron. Uno es lo que me enseñaron. ¿Qué más? ¿Qué más puede determinar lo que creo? Lo que he visto, experiencias. Experiencias. Puede que alguien me diga algo, pero si yo experimento algo distinto, voy a creer eso. ¿Cuántos de aquí alguna vez, no sé, le tienen miedo a los perros porque lo mordieran de chiquitos? Y piensas que todos los perros son malos. ¿Me explico? ¿Pero por qué crees eso? Por una experiencia. Ahora, si alguien viene y te dice, no, mira, no muerde. ¿Tú qué vas a decir? No. ¿Por qué? Porque lo crees. Ahora, ¿por qué lo crees? Por una experiencia. Ahora, ¿pueden ver cómo nosotros podemos, por lo que nos dijeron? ¿O cuántos de ustedes alguna vez sus papás les dijeron como, no, esto es malo, no lo hagas? Pero después creciste y te diste cuenta, no es malo, está buenísimo. ¿Les ha pasado o no? Que uno puede entender o creer por lo que te enseñaron, por lo que te dijeron, por experiencias, pero como ciudadanos del reino, ¿qué debería determinar lo que creemos? ¿Qué debería determinar lo que creemos como ciudadanos del reino? La cultura del rey. La cultura del rey. Lo que el rey dice debería ser lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que creemos de él, lo que creemos de otros. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño a mí siempre me decían como que si te portas mal, Dios te va a castigar. Y creces con una mentalidad creyendo quién es Dios. Como, hey, no, yo me voy a alejar de Dios porque no sé, me va a reprender, me va a castigar, me va a partir un rayo. Yo realmente como que esto, ¿no les ha pasado que, no sé, pecas o estás mal y en vez de acercarte a Dios, tu conciencia interna te lleva a alejarte? ¿Les ha pasado? Y es por una creencia, que piensas que Dios va a estar enojado, que Dios te va a rechazar, lo del hijo pródigo, pero de pronto cuando te encuentras con Jesús y Él te muestra quién es y te muestra su amor y te muestra su perdón, ¿qué haces? En vez de alejarte, te acercas. Pero porque necesitamos que nuestra forma de creer sea renovada. Por eso el apóstol Pablo dice, renuévense. Entonces, ¿qué va a determinar una cultura? Número 1, lo que creo. ¿Qué es lo que crees?
como iglesia, como familias, como personas, ¿qué son aquellas cosas que creemos? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Por ejemplo, estábamos hablando con los chicos allí en Reynosa, y uno de ellos decía como, es que yo por mucho tiempo pensé que las sanidades eran reales, pero que solamente eran para cierto tipo de personas, como para cierto élite espiritual. ¿Me explico? Ahora, ¿cuántos de nosotros? La Biblia dice que estas señales seguirán a quienes? A los que creen. Y muchas de las personas que yo he conocido que experimentan y viven esta cultura de ver sanidades y milagros, ¿sabes por qué lo logran ver? Porque creen y lo hacen. Y por ejemplo, a mí me sorprende, tú puedes entrar a culturas y lo que ves es reflejo de lo que creen. Lo que creen. Si nosotros queremos establecer una cultura del reino de los cielos, tenemos que creer lo que dice el rey. Creer. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que crees? ¿Qué crees de Dios? ¿Quién crees que es Dios? De acuerdo a eso vas a vivir. ¿Qué crees de tu prójimo? ¿Qué crees de ti mismo? La Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si a ti te amas muy poco, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Si crees lo peor de ti, ¿qué vas a creer de tu prójimo? Vas a creer lo peor de ellos. ¿Por qué? Porque no puedes creer lo mejor de ti. Entonces, ¿es importante lo que creo o no? Entonces, como cultura o como iglesia, ¿qué creemos? Como familia, ¿qué creemos? Eso es lo que va a determinar la cultura que vivimos. Si creemos que Dios es nuestro proveedor, si creemos que Dios es todo lo que necesitamos y Él va a suplir todo lo que nos falta, vamos a vivir una cultura de gozo, una cultura de descanso, una cultura de fe. Pero qué difícil es vivir en una casa donde hay una cultura de constante preocupación y ansiedad. ¿Alguna vez han experimentado eso? Estar en una cultura de constante preocupación y ansiedad. ¿De dónde nace eso? ¿De lo que crees? ¿O de lo que no crees? ¿Me explico? Entonces, si queremos establecer una cultura del reino, tenemos que volvernos a replantear por qué creo lo que creo y permitir que su palabra nos muestre qué es verdad y qué no lo es. Aquí, ¿hasta acá me siguen? Ok, entonces vamos a ir al siguiente. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a ir a prioridades. La cultura de un pueblo, ¿lo tienen? Punto 2. Prioridades. La cultura de un pueblo se refleja en las preferencias de la vida de las personas. Por ejemplo, en la cultura occidental se puede advertir fácilmente que el énfasis está puesto en la obtención de dinero y la adquisición de riquezas y posesiones. Número 1, lo que determina una cultura son prioridades. Número 1 son creencias. Número 2, lo que determina la cultura son prioridades. Podemos ver que aquí, como dice, en nuestra cultura occidental, en esta parte del mundo, lo que se valora o lo que se considera una prioridad es el dinero. Desde joven, cuando empiezas a crecer, ¿qué te dicen tus papás? Ve a la universidad para que un día se hace algo. O se escucha mucho de que yo quiero estudiar esto porque me gusta. ¿Y qué dice el papá o la mamá? No, porque eso no deja dinero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dinero, trabaja, obtén. Ahora, ¿está malo tener dinero? ¿Está malo trabajar? No está malo. Pero vamos a ver que una cultura realmente, ¿cómo se forma esta cultura de constante comprar, de constante querer tener? Porque vivimos en una cultura capitalista donde el que más tiene parece que más vale. ¿Me explico? Y nos esforzamos por eso. Ahora, vamos a leer ahí Mateo 6:24 que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Mis prioridades van a determinar mi cultura. Si mi prioridad es el dinero, mis decisiones en base de qué se van a decidir. Mis decisiones en base a qué se van a tomar. Si mi prioridad es la familia, mis decisiones en base a quién van a estar. Ok,
¿cuál es lo que sea tu prioridad? Eso va a regir tu vida. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una cultura del reino solamente puede establecerse cuando nuestra prioridad está en el rey. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar que le corresponde a él se llama idolatría. Cualquier otra cosa. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es lo que para el rey es prioridad. Si mi prioridad es el rey, lo que para él es prioridad, para mí va a ser prioridad. Y esto va a afectar todo lo que hacemos y lo que somos. Tengo una pregunta: ¿cómo identificar cuál es tu prioridad? ¿Cómo puedes identificar cuál es tu prioridad? ¿A lo que pongo primero? Muy bien, lo que siento más. A ver, ¿qué ibas a decir? A lo que le doy más importancia. ¿Cómo sé a qué le doy más importancia? Lo que toma más tiempo. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro invaluable? El tiempo. Y vamos a ver que nosotros aún en la cultura cristiana hemos puesto muchas cosas como prioridad que la Biblia adivina que no son prioridad. No son prioridades. ¿Se acuerdan que en la carta que Jesús le escribe a Éfeso por parte de Juan, a través de Juan en Apocalipsis le dice, iglesia, tú vienes creciendo en obras, esto, lo otro, le dice, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Olvidaste cuál era la prioridad. Y era una iglesia que estaba trabajando, avanzando, pero olvidó cuál era la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Jesucristo. Ahora, esto es súper importante, sobre todo para nosotros que tal vez algunos más jóvenes, algunos que estamos en el ministerio, que hay cosas que para Jesús son importantes, son muy importantes, que a veces nosotros olvidamos. Por ejemplo, la Biblia dice que el marido debe amar a su esposa y que la esposa debe respetar a su marido. Y habla de que el amor que el esposo debe tener por la esposa es el mismo amor que Cristo tiene por la iglesia. Y ese es un mandato que Jesús da. Pero muchas veces por el tener cuidado del ministerio, por el avanzar, el crecer ministerialmente, descuidamos, consideramos esto como una prioridad, cuando para Dios, ¿me explico? Hay otras prioridades. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Hay cosas que a veces nosotros como ponemos en prioridad, que tal vez para el Señor no lo son tanto. Ahora, no quiere decir que el ministerio no es prioritario. Sí, es importante hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero es importante que nosotros tengamos la perspectiva de qué es lo que Dios llama lo más importante. ¿Qué es aquello que Dios llama más importante? ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos más importantes? La prioridad del reino. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo. Imagínate un ministerio que está creciendo en obras, que todo el tiempo está activo. ¿Cuántos de aquí alguna vez han tenido muchas cosas para hacer? ¿Cómo tratas a las personas cuando tienes muchas cosas para hacer y no te está dando el tiempo? ¿Cómo los tratas? Muy mal, con prisa. Ahora, puede que cumplas todas tus metas, pero el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor y te vuelves hiriente, cortante, áspero, sarcástico. ¿Estamos de acuerdo? Puedes cumplir con todo esto, pero las prioridades del reino, adivina qué, las pasaste por alto. ¿Se acuerdan cómo trata Marta a María cuando está afanada y turbada? Cuando dice, Señor, aún a Jesús, fíjense, ¿no te importa que mi hermana está ahí nada más echadota? Marta está tan afanada, y Jesús le tiene que decir, Marta, solo una cosa es necesaria. María eligió la buena parte. O sea, Marta se enoja, pero para Dios, para Jesús, había una prioridad. Entonces, con esto, ¿por qué te digo todo esto? Porque aún nuestra cultura religiosa a veces te pone prioridades que para Dios no son prioridades. Sí compartimos el Evangelio, sí, pero hay cosas que, mira, Satanás, si no logra detenerte, te va a acelerar. Si Satanás no logra detenerte y sacarte del camino de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Tratar de acelerarte y que te quemes. Y que te quemes. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu prioridad? Señor, ¿qué es lo que realmente para ti es prioritario? Vamos a ver en los evangelios que muchas veces Jesús va a tomar decisiones que a la gente no le pareció, ni a sus propios discípulos, no los entendían.
Un día dice que todo el pueblo de Israel lo quiere poner como rey y Jesús dice, no. Señor, pero... Y yo imagino a Judas como, hey, Señor, pero mira, quería ser rey, ya, ¿qué es la oportunidad de Jesús? No, porque esa no es la prioridad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mi cultura o la cultura del reino se modela por nuestras creencias y prioridades. Te hago una pregunta, si pudieras ahí poner ahí en tu lista. ¿Cuáles son tus prioridades? Si pudieras anotar esta pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? Es más, te lo digo así, escribe las 4 prioridades más importantes de tu vida. ¿Cuáles son las 4 prioridades más importantes de tu vida? Esas 4 prioridades están determinando tu cultura, están determinando cómo vives. Ahora, de tarea, vas a preguntarle al Señor y aún en la palabra, ¿cuáles son las prioridades de Jesús? Y contrástalas. Estas son mis prioridades, ¿cuáles son las prioridades de Jesús? Y contrástalas. A ver cómo andamos. Esto no es para que traiga vergüenza, sino para evaluar nuestro corazón. Porque si queremos establecer una cultura del reino, necesitamos priorizar lo que prioriza el reino. Ok, muy bien, ¿listos? ¿Listos? Muy bien. Punto 3. Conductas. Ya vimos que una cultura se puede modelar por creencias, prioridades, conductas. Una vez más, estoy yendo un poco rápido, pero ya tuvimos esta clase anteriormente, la pueden visitar ahí en el grupo de WhatsApp, donde explicamos estos puntos más a profundidad. Punto 1 dice, cada uno de nosotros damos a conocer la cultura a la que pertenecemos a través de nuestra conducta. La conducta exterior revela el corazón. Es la manera de manifestar nuestras creencias y deseos. ¿Cómo se manifiesta? Hablamos de que esto. ¿Cuáles son los primeros 3 componentes de una cultura? Número 1, creencias. Número 2, prioridades. Y esas dos, ¿dónde se manifiestan? En nuestra conducta. ¿Cómo se comporta alguien cuya prioridad es el dinero? ¿Cómo más? Siempre preocupado. Hacer, producir. No gastar, eso, o sea, le duele el codo, o sea, aún para su familia, como que cuenta los centavos, lo que gasta, rara vez va a ser generoso con alguien. Alguien cuya prioridad es el dinero, lo vas a ver fácilmente por su conducta, por lo que habla, por lo que ve, no sé. Ahora, ¿de dónde viene eso? Fruto también de una creencia. Las conductas son frutos de deseos, prioridades y creencias. ¿Cómo es la conducta de alguien, por ejemplo, cuya prioridad es sus hijos? Que lo más importante para esa persona son sus hijos. ¿Cómo va a ser su conducta? No me los toques. Protectora. A ver, ¿qué más? Les viene a la mente? Claro, ¿cómo se comporta una mujer cuya prioridad es sus hijos? Ok, muy bien, sí, sobreprotectora. Entonces, ahora yo les hago la pregunta, ¿cómo debe ser la conducta de alguien cuya prioridad es el reino? ¿Cómo es la conducta de alguien cuya prioridad es el reino y su reino? Investiga cómo es el reino. Ok, si tú le preguntaras a Dios, ¿cuál es
¿Qué es lo más importante, Señor? Ok, tu prioridad es el Rey. Entonces, si tu prioridad es el Rey, lo que hay en el corazón de Él, para ti automáticamente, ¿qué va a ser? Lo más importante. ¿Me explico? Si esta es la prioridad de su corazón, entonces también va a estar en la mía. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le preguntara a Jesús, Jesús, ¿qué es lo más importante que quieres que haga? ¿Cuáles son las cosas más importantes? ¿Qué es lo más importante? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Muy bien. ¿Y qué piensan? Ok. ¿Sabes? Yo creo cuál sería primer y segundo mandamiento. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. De hecho, amar al Señor, yo recuerdo un tiempo en mi vida, hace varios años atrás, que yo le estaba diciendo, Señor, ¿cómo puedo amarte más? ¿Cómo puedo amarte más? Y esta es mi constante oración, Señor, quiero amarte más, quiero amarte más. Y recuerdo que estando en oración, Dios me dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Y yo recuerdo que fui a Éxodo capítulo 25 y leí los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, perdón. Y no robo, no mato, no adultero. Señor, o sea, estoy re bien con los mandamientos, pero ¿cómo puedo amarte más? Pero el Espíritu Santo me remite a Juan capítulo 13 al 17, cuando Jesús le dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si me amas, guarda mis mandamientos, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, realmente una cultura del reino es una cultura llena de amor. Ahora, esto es harina de otro costal, de profundizar. ¿Qué es amor? Hay características que el apóstol Pablo, el amor es paciente, es bondadoso, es benigno, no se goza de la mentira, se goza de la verdad. Hay varias características, pero una vida, una conducta que refleja el reino de los cielos es una conducta de amor, porque Dios es amor. Si tú veías a Jesús caminar sobre esta tierra, todo lo que él hacía expresaba ¿qué cosa? Amor. Todo. ¿Sabes? Aún Mateo 23, cuando Jesús les dice y les confiesa sus verdades a los fariseos, ¿sabes desde dónde lo dijo Jesús? No desde el odio, lo dijo desde el amor. El amor de quiero que reaccionen y no se pierdan. Vamos a ver de hecho que hay un pasaje de la Biblia donde la Biblia dice, y Jesús enojado y triste por la dureza de su corazón. Hablando de los fariseos. Jesús no solamente se enojaba con los fariseos, sino que también le entristecía. ¿Por qué? Porque Jesús es alguien que camina, se mueve en amor. Entonces, la cultura es modelada por las creencias, por las prioridades y por la conducta. ¿Hasta acá se entiende? Muy bien, vamos a ir. ¿Cuáles son las conductas del reino? Tienen ahí la pregunta al final de sus materiales. ¿Cuáles son las conductas del reino? ¿Cómo se comporta alguien que pertenece al reino? ¿Cómo se comporta? Si lo pudiéramos resumir, vive, actúa en amor. En amor. En amor. Esta es la característica principal. Si alguien no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieres? Demuéstrame que conoces a Dios. ¿Cuántos de aquí podrían decir yo conozco a Dios? Ok. ¿Sabes cómo me puedes demostrar que conoces a Dios? Muéstrame tu amor. Si alguien no ama, el apóstol Juan fue súper claro. No conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿sí se entiende o no? Sí. Entonces, y del amor, aquí, de hecho, Jesús dice, todo se resume en esto. Vamos a leer ahí Efesios 4:29, lo tienen justo al final de este punto. ¿Sí lo pueden ver? Efesios 4:29. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Al final del punto que dice conducta. Conducta, al final, antes de la pregunta, ¿cuáles son las conductas del reino? ¿Sí o no? Sí. Ok, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo.
si pudiéramos resumir todo esto, ¿sabes en cómo se resume? Amor. Toda la ley y los profetas se resume en amor. Porque el que ama no va a ofender, el que ama va a perdonar, el que ama no va a retener el enojo, el que ama no va a lastimar, el que ama, todo se resume en amor. Entonces, nuestra conducta como siervos de Dios y como hijos del reino debe regirse por el amor. Número 4, relaciones. Entonces, recapitulemos. Componentes de una cultura. Número 1, creencias. Número 2, número 3, conducta. 4, relaciones. Muy bien, vamos a hacer esto. Yo te animo a que te lleves estas preguntas. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? Número 2, cuando hablamos de prioridades, ya lo hicimos. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las 4 prioridades más importantes de mi vida? Es más, esta tarea no la tenían programada, pero está bueno. ¿Cuáles son las 4 creencias más importantes de mi vida? ¿Cuáles son las 4 prioridades más grandes de mi vida? ¿Cómo es mi conducta? ¿Sí? ¿Han visto de que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, yo antes pensé que era mucha religión, pero la verdad mi mente ha estado empezando a cambiar? Que ellos dan el credo. ¿Alguien de aquí se sabe el credo? A ver, ¿cómo va? A ver, bueno, échalo. Sí, hermano. A ver, ¿tú te lo sabes, no? ¿Todo el credo? No, más al cielo de la tierra. Ay, ¿Sabes que si tú vas uno por uno, súper acertado lo que dicen, súper bíblico? Creo en un solo Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra. Y es súper importante que nosotros podamos poner en palabras qué creo. ¿Qué crees? ¿Saben que yo antes creía lo que crees transforma tu vida? Hoy una de las creencias más fuertes que rige mi vida es que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y volverá. Esa creencia sencilla rige casi todo lo que hago. Saber que un día me voy a presentar delante de ese hombre. Saber que un día lo voy a ver. Y saber que también formamos parte de eso. Entonces, mis creencias, es importante saber lo que creo. Es súper importante. ¿Cuáles son las creencias principales de tu vida? ¿Cuáles son las prioridades principales de tu vida? ¿Cómo es tu conducta hoy en día? ¿Cómo te conduces? ¿En amor? ¿O cómo te conduces? Y número 4, vamos a hablar de relaciones. Cada cultura, lo tenemos ahí, el punto 1 dice, cada cultura posee normas de conducta que determinan la manera en que las personas deben comportarse con los demás. Cada cultura posee normas de conducta. Por ejemplo, a ver, normas de conducta de nuestra cultura. Un niño se acerca a hablar con los adultos y ¿qué le dicen? No interrumpas. En esta cultura los niños no tienen voz. Cállate. ¿Me explico? No sé, ves a un anciano y ¿qué tienes que hacer? Respetar, ¿no? Saludar. Cada cultura tiene normas en las relaciones, en cómo comportarse. Ahora, el reino de los cielos, adivinen qué, también tiene una cultura de cómo deben ser las relaciones. La cultura del mundo, en su conjunto, funciona de acuerdo con el esquema que determina el egoísmo, ya que prioriza el bienestar y las necesidades personales antes que las ajenas. En la cultura del reino, el amor al prójimo está por encima de los beneficios personales. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Que cualquier cultura terrenal está basada en el amor a uno mismo. Toda cultura terrenal está basada en el amor a uno mismo. Ahora, el reino, déjame decirte algo. El reino es de relaciones. El reino de los cielos está creado en base a relaciones. Por toda la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios ha estado en eterna relación. ¿Con quién? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es un ser tripartito, pero que es uno, pero son tres, que han estado en relación eterna, constantemente.
Dios es un ser relacional. Cuando Él crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿cuál fue el propósito detrás de crearlo? Habitar entre nosotros, ¿pero para qué? Para tener relación, comunión. Y cuando Dios ve al hombre, ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué le voy a dar? Una mujer, para que tenga, ¿qué cosa? Relación, no solo sexual, sino tener relación, comunión. Fuimos creados desde comunión y fuimos creados para comunión. De hecho, amados, todos aquí estamos aquí porque alguna vez un hombre y una mujer se encontraron y tuvieron una especie de relación. Todos aquí. Venimos de comunión. ¿Y a dónde vamos? A comunión. Venimos de una comunión con el Padre y cuando muramos, ¿saben a dónde vamos a ir? A tener una comunión con el Padre. Toda la vida vas a estar en relaciones. Toda la vida. Ahora, esto es importante porque muchas veces pensamos que nuestro caminar cristiano lo podemos vivir solos. ¿Y adivina qué? No. Porque todo en la vida cristiana se trata de relaciones. Somos miembros de la familia de Dios, dijo el apóstol Pablo. Digo, somos miembros ¿de qué? De un cuerpo. El cuerpo está constituido por distintas partes, distintos miembros. Entonces, nunca vamos a poder aprender, nunca vamos a poder vivir la vida cristiana solos. Si un cristiano cree que puede vivir la vida solo, no ha entendido de qué se trata el evangelio. Dios, no tiene cultura. Nosotros debemos aprender a vivir relaciones. ¿Por qué? Porque el reino es relacional. ¿Cuántos de nosotros o cuántos hemos escuchado de gente, no sé, que se va de la iglesia porque las relaciones le cuestan? De hecho, ¿sabes qué? Dios está en el asunto de enseñarnos a cultivar relaciones, porque ¿sabes qué es lo que vamos a tener por toda la eternidad? Relaciones. Todo el tiempo vamos a ser una familia enorme sentados a la mesa del Señor. Entonces, tenemos que aprender cómo funcionan las relaciones del cielo. ¿Sí me explican? Fuimos creados desde comunión y fuimos creados para comunión. Ahora, esta es la cosa crucial. ¿Cómo son las relaciones de la tierra? A ver, ayúdenme. ¿Cómo son las relaciones de la tierra? ¿Cómo son las relaciones que has experimentado en tu vida? ¿Cómo son? Destructivas. ¿Por qué destructivas? Antes de conocer a Cristo eran borracheras, eran pleitos, gritería, maldicencias. Ok, muy bien. Relaciones donde había gritos, pleitos, etc. A ver, ¿cómo son las relaciones en la tierra? Ayúdenme. ¿Qué tipo de relaciones han experimentado? A ver. ¿Sí? ¿Por qué cortas? Pues como en amistades o hasta en relaciones, como que la gente tiene un punto límite donde dice hasta acá podemos ser. Entonces, como que la gente se limita en esa parte. Wow. Por la envidia, la competencia. Muy bueno, envidia, competencia. Esto que dijo Manuel es súper importante. Las relaciones de esa tierra son efímeras y condicionales. Aún los matrimonios, que es un pacto sagrado. Si tú dejas de funcionar para mis beneficios, si dejas de hacer lo que yo quiero, si te atreves a hacer algo que no me gusta, cortamos la relación. Esas son las relaciones terrenales, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo más son las relaciones terrenales? Ya vimos, a ver, egoístas, efímeras o condicionales, le dice la pastora, llena de envidia. ¿Cómo más son las relaciones que han experimentado ustedes? Engaños, son engañosas. Muy bien, hermano, muy bien. No son honestas. Buscan beneficio, tienen deseos ocultos. A ver, Jorgito, ¿qué dijiste? ¿No? A ver, ¿cómo más? Ayúdenme. Llenas de fricción. Llenas de fricción. Ahora, hermano, las relaciones del reino también hay fricción. Sí, es cierto, pero sí, llenas de fricción. ¿Qué más? De conveniencia, ¿no? De conveniencia. Muy bien. Muy bien. Ahora, en contraste, ¿cómo deberían ser las relaciones del reino? En amor. Eternas. De pacto. Incondicionales. ¿Qué dijo Jesús? El amor cubre multitud de faltas, de ofensas. ¿Por qué Jesús no rompe la relación con nosotros? Porque en el reino de los cielos las relaciones no se rompen. Hay una relación de pacto. Cuando Dios hace un pacto, no lo rompe. De hecho, vamos a ver que Dios es un Dios de pactos. Y en la Biblia tú te vas a dar cuenta que Dios castiga a aquellos que hicieron un pacto y lo rompieron. Estaba leyendo recientemente cuando Saúl mata a los de Gabaón
Y Dios castiga a todo Israel, y David le pregunta a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué hay un hambre en la tierra? Y Dios le dice, porque Saúl rompió el pacto que habían hecho con los gabaonitas de que no los iban a destruir. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ellos tienen que bendecirte a ti y perdonarlos por quebrantar el pacto. Entonces, Dios es un Dios que valora los pactos, las relaciones. Decía Justino que en las relaciones de la tierra hay fricción, y en las relaciones de los reinos de los cielos, ¿adivina qué? También hay fricción, pero están dentro cubiertas, ¿por qué? Por amor. Aún cuando hay fricción, aún cuando puede que sea difícil el tiempo, el amor nos mantiene unidos. ¿Qué pasa cuando agarras dos metales y les aplicas calor y empiezan a hacer fricción? Pero si te mantienes haciéndolo por mucho tiempo, ¿qué va a terminar haciéndose? Se funden y se vuelven uno. Parte a veces de cómo Dios nos hace entrar uno con otros, ¿qué es? Fricción. ¿O no pasa en el matrimonio? Sí, pasa. O sea, pasa en muchas relaciones. La fricción en el reino de los cielos funciona para unir en vez de para romper. Es una gran diferencia. Pero bueno, pueden ver que las relaciones de la tierra y las relaciones del cielo son distintas. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice, no hagan nada, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Se entiende lo que es contienda? ¿Qué es contienda? Pleito. No hagas nada por pleito o por competencia. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que en nuestras relaciones a veces actuamos por competencia? Para que me vean a mí, para que vean que yo puedo más, para que vean que yo tengo más. ¿Me explico? ¿Les ha pasado o no? No hagan nada por contienda o por vanagloria, por enorgullecerte a ti mismo. No hagan nada por eso. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el reino terrenal, las relaciones sirven para beneficiarme, para ver qué puedo obtener. En el reino de los cielos tú no vives para obtener, tú vives para servir. ¿Han escuchado alguna vez cristianos como exigiendo sus derechos? ¿Por qué a ellos sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Lo han escuchado? ¿O se han sentido tentados así? Recuerdo que estábamos con unos amigos hace tiempo en una mesa, cristianos todos, y de pronto uno dice, no, pero ya le están sirviendo a ellos antes que a nosotros. Y su esposa, la esposa de este chico le dice, amor, no te enojes, ellos son mejores que nosotros. Y él dice, sí, tiene razón. Y ya se quedaron así, como que él se calmó. Y ya ella nos decía, cuando nos encontramos con este pasaje, nosotros hicimos un pacto de estimar a los demás, como dice la Biblia, como superiores a ti mismo. Esto alivia la aflicción. O sea, este mundo vive exigiendo los derechos, pero cuando tú entiendes que tu lugar, o que tú no vives para obtener, sino vives para dar, eso cambia por completo. Y ahora, Dios te añade más. Al que da, Dios le añade mucho más. Jesús lo dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir. Yo vine para servir. ¿Y qué le dio Dios a Jesús? Lo exaltó hasta lo más alto, lo exaltó. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús y como ciudadanos del reino, ¿cómo se manejan las relaciones en el reino? Yo no vivo para obtener, yo vivo para servir y para dar. Aun cuando toman de mí, aun cuando me quitan, ¿cómo es la cultura del reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús? Si te piden la túnica, dale la capa. Si te piden que lleves una milla, lleva dos. O sea, si te dan una mejilla, pon la otra. Jesús nos dijo cómo son las relaciones del reino de los cielos. No mirando solo por lo tuyo, sino mirando por lo de los demás. Y te quiero decir algo. Esto, amado, esto tiene el poder de derretir el corazón más duro. Estaba escuchando de un hombre que me decía que hay personas que la única forma como vas a poder predicarles el evangelio es mostrándoles amor una y otra y otra y otra vez. Realmente hay cosas que las palabras no hacen. Simplemente la cultura del reino. ¿Qué es la cultura del reino? Te sirvo, te amo, busco tu bien. Aun cuando a mí me cueste, tu bien a mi costo.
Y eso, es una pregunta, ¿alguien alguna vez hizo algo por ti que no merecías? ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Alguien te dio algo que no merecías o hizo algo por ti que no tenía por qué hacerlo y decidió hacerlo aunque a esa persona le costó? ¿Han recibido alguna vez esa clase de amor? ¿Qué hace contigo? ¿Qué hace con tu corazón? ¿Hermano? Te corta porque no esperas de alguien que te da algo que tú a veces lo deseabas y pues te dices, wow, ¿no? ¿De dónde vino esto? Te quiebra. Si tenías defensas, ¡pum!, las baja. ¿Y qué te dice? Quiero hacer lo mismo por alguien más. ¿Les ha pasado? Esa es la clase de amor que nosotros recibimos de Dios y que Él nos llama a hacer ¿qué cosa? Hacerlo con otros. Recuerda esa sensación cuando alguien hizo algo por ti que no merecías. Ahora, sé esa persona para alguien más. Este es el principio del reino. Este es el principio de la relación. Vamos a seguir. Jesús dijo, ámense, esto no lo tiene en su material, pero Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, ámense como yo los he amado. Esa es la pregunta. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como Él nos ha amado. Hermano Melchor, Justino, hermana, ¿cómo nos ha amado Jesús? ¿Hasta qué punto tengo que amar a esa persona? Si tú volteas a ver a Jesús te va a decir, como yo te amé. Hey, pero si yo lo amo me va a costar. Sí. De eso se trata. De eso se trata, precisamente de eso se trata. Y eso desarma tu corazón. Pero se lo di y no me agradeció. Ámalo igual. Ámalo. Esta cultura desarma a cualquier persona. Lo desarma. Amados, la cultura de amor, de honra, de respeto, esa cultura de dar todo por la persona, aun cuando te odien, eso desarma a las personas. ¿Quieres predicarle el evangelio a alguien duro que no te escucha? Muéstrale amor. Haz aquello que no merece. ¿Por qué? Porque ¿qué mayor testimonio hay del amor de Jesús que dar todo por alguien que no lo merece y no te puede pagar? Pregunta, ¿acaso ese no es el evangelio? Ese es el evangelio. Alguien que dio todo por alguien que no lo merecía y nosotros no le podemos pagar. Ese es el testimonio de Jesús. Entonces, este es como el estándar de relaciones en el reino. Ok. Ahora, para poder amar de esta manera, tú necesitas saberte amado de esta manera, amado por Dios de esta manera. En el reino, lo tienen punto 2, las normas de relación establecen el carácter del rey. A través de estas manifestamos la cultura del rey. Las relaciones son un canal por el que revelamos la naturaleza del rey. Como iglesia, ¿cómo podemos dar un testimonio al mundo de que Dios es real? ¿Cuál es el testimonio más grande que tenemos de que Dios es real? El amor. La única forma en cómo podemos demostrarle al mundo que Dios es real, ¿sabes cómo es? Con amor. Cuando aquella persona te traicionó y lo amas. Cuando aquella persona te ofendió y permaneces. Cuando como iglesia, oye, no sé, como cuando iglesia nos cubrimos en amor unos a otros. Eso para el mundo es un testimonio enorme. Jesús dijo, no sé si, quiero que esto pueda penetrar en tu corazón esas palabras. En esto conocerá el mundo que Dios me ha enviado. En esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros. En esto el mundo, ¿saben por qué el mundo hoy tal vez no conoce el amor que Dios es real? Porque nos ha costado amarnos unos a otros. Pero Jesús dijo, cuando ustedes se amen unos a otros, el mundo entero va a saber, son mis discípulos, Jesús tiene que ser real. Porque este mundo no sabe amar deliberadamente, este mundo no sabe amar incondicionalmente, no lo sabe. Todos desean esta clase de amor, todos, pero nadie lo puede brindar. El único que lo puede brindar es Él. Y cuando el mundo se encuentra con gente común que ama de una manera sobrenatural, que dice, como este ejemplo que les decía al principio de este hermano que dice, yo ya no quería venir, pero vi su amor y dije, bueno, aquí voy a estar. Y permaneció en el lugar donde fue transformado por el amor, no por la teología, no por las enseñanzas, por el amor. Entonces,
cuando alguien viene a nosotros y empezamos a establecer culturas o relaciones con alguien, ¿qué es lo que esa primera persona debería encontrar? Amor. Ahora, esto es importante. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor de Dios? No es crítico, no juzga, no trae vergüenza, no es egoísta, no busca lo suyo, no se goza en la mentira, se goza en la verdad. ¿Qué significa? No voy a comprometer la verdad, te voy a hablar la verdad, pero en amor. O sea, es paciente, es bondadoso, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Necesitamos, como Dios, necesitamos que Dios derrame este amor sobre nosotros y que esto se vuelva parte de nuestra cultura. Amados, que cuando alguien cruce esa puerta, cual su mayor testimonio sea, oye, se aman. Estos tipos se aman, realmente se aman. Entré a ellos 5 minutos y me sentí amado. ¿Has entrado en contacto con alguna persona y de pronto tú dijiste, me sentí amado? ¿Les ha pasado? Y si no les ha pasado, entonces como iglesia necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Que cuando la gente venga y tenga contacto con nosotros, ¿cuál es la mayor evidencia que tuvo contacto con el reino? El amor. Porque nuestro rey es amor. Necesitamos esa cultura de amor. Ahora, ¿cómo es el amor? Es sacrificial. El amor rinde lo suyo. Por otro, estábamos escuchando en la escuela que el director de la escuela, Don, fue a Tikmuntu, cerca de Nepal, cerca del Everest, en esa área. Y él estaba contando este testimonio de que estaban dando de comer a la gente en un comedor comunitario. Y dice que de pronto entra un hombre que había estado trabajando en las minas, todo sucio, y quería comer del comedor comunitario, pero el tipo se agarró una manguera y se empezó a limpiar para no comer, para no entrar sucio. Pero era invierno, cerca del Everest. ¿Te imaginas cómo entró? Entró temblando, su ropa era solo trapos, harapos, y ahora todo mojado. Dice Don que cuando lo ve, agarra, se quita la chamarra y se la da, una chaqueta, se la quita y se la da. Y pensó, dijo, bueno, ya, no importa, simplemente eso. Ahora, si se la doy, yo voy a tener frío, uno podría pensar. Así que después se acerca con otro hombre y dice que están charlando y que uno de los hombres le dijo, vi lo que hiciste. No sé qué tienen ustedes cristianos, pero ninguno de nosotros se quitaría su chamarra para dársela a él. El amor. Que cuando alguien entre en contacto con nosotros, encuentre amor. Necesita, cada vez que alguien te ofende, cada vez que alguien te critica, cada vez que alguien te hiere, es una oportunidad de mostrar ¿qué cosa? Amor. Amor. El amor vence el temor, el amor cubre multitud de faltas, el amor todo lo puede. O sea, el amor es nuestra arma más poderosa como cristianos. ¿Cuál va a ser el mayor testimonio para tus vecinos? ¿Te gustaría, o sea, no sé, para tus hijos, para tus sobrinos, para tus tíos, cuál es el mayor testimonio? Amor. No vamos a ganar a la gente solamente con teología y haciendo debates teológicos y queriéndole meter la Biblia en la cabeza a bibliazos. No. La única forma es a través de él. O sea, no digo que la única forma, pero es a través del amor. Es a través del Espíritu Santo. Y el primer fruto que produce el Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor. ¿Quieres ver que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera evidencia? El primer fruto que da alguien lleno del Espíritu Santo es amor. Amén. Seguimos. Entonces, cerramos con esto. Las normas de conducta en cuanto a la grandeza del reino de los cielos están relacionadas al servicio y no tienen relación con la ambición de crecimiento personal. En el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. Si el reino de los cielos fuera un restaurante, el más importante es el mesero. La persona más grande en el reino de los cielos sería el mesero. No sería el comensal, no sería el dueño. ¿Sabes quién sería el más grande en el reino de los cielos? El mesero. ¿Quién es el que... ¿Se acuerdan cuando Pedro, Jesús le va a lavar los pies y le dice, Pedro, te voy a lavar los pies? ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, nunca me los vas a lavar a mí. Y Jesús le dice lo siguiente, si no te los lavo, no tienes parte en mi reino. ¿Qué está diciendo Jesús? En este reino, si quieres entrar a este reino, tienes que aceptar que el mayor te sirve.
Tienes que humillarte, Pedro, y dejar que yo te sirva. En este reino, el mayor sirve al menor. Y de hecho, si te das cuenta, esta es la narrativa de toda la Biblia. Dios siempre terminó exaltando al menor. Moisés era menor que Aarón, José era menor que sus hermanos, David era menor que sus hermanos, Jacob era menor que Saúl. Si tú ves a lo largo de la Biblia, Dios siempre exaltó al menor. Pero Dios pone a Moisés, a David y a todos ellos en una posición de autoridad, no para recompensarlos, sino para servir ¿a quién? A sus hermanos. ¿Por qué Dios pone a José en una posición de autoridad? Para que cuando sus hermanos tuvieran hambre, él les sirviera. Entonces, ¿cuántos de aquí en algún momento cuántos de aquí realmente deseamos que Dios nos use y que nos dé lugares de autoridad y de influencia? Está bien si quieres eso. Ahora, ok, ¿quieres eso? Sirve. Sirve a tus hermanos. Sirve. Sirve, 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 sirve. Y el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Sirve a tus hermanos. Oh, pero ¿cómo voy a hacer? Eso es humillante. Sirve. Sirve. Hay un privilegio en servir. Aun cuando no te reconozcan. En el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. Entonces, las relaciones en el reino de los cielos están caracterizadas por el amor y el servicio. Amén. Vamos a seguir. Conmemoraciones. Estamos cerrando. Otro componente distintivo de una cultura son las diferentes conmemoraciones. Todo lo que celebramos, lo tienen ahí, punto 5. Todo lo que celebramos representa lo que queremos exaltar. Todo lo que exaltamos representa aquello que adoramos. Todo lo que adoramos es establecido. Una vez más, lo que celebro, exalto. Lo que celebro, ¿qué hago? Exalto. Lo que exalto, adoro. Y lo que adoro, establezco. Ok, les hago una pregunta. ¿Qué cosas celebra este mundo? ¿Qué cosas? A ver, como mexicanos, ¿qué celebraciones tenemos? Día del niño, Día de la mamá, Día del maestro, el Día de muertos, Día de la independencia, Día de Guadalupe, Día de la bandera. Ahora, por ejemplo, esta celebración del 12 de diciembre, ¿por qué existe? Porque celebran lo que exaltan, y lo que exaltan adoran, y lo que adoran, ¿qué hacen? Se establece. ¿Pueden ver que eso es una cultura hoy en día? Sí. Es cultura, pero porque alguien lo celebra. ¿Qué otras cosas se celebran hoy en día? ¿Sabían que hoy en día se celebra el orgullo gay? Se celebra. Estaba viendo, por ejemplo, hace años, un cantante cristiano dejó la música cristiana y se volvió homosexual, y hoy en día es travesti. Y las comunidades, cuando él lo anuncia públicamente, la de comentarios, sí, lo celebramos, estamos orgullosos de ti, bienvenido a la comunidad, qué bueno. Y la gente lo celebra. Hoy en día la gente celebra estas cosas. ¿Qué otras cosas celebra la gente? ¿Qué otras cosas se celebran hoy en día? El Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, la independencia. ¿Pueden ver que aún hoy en día el mundo celebra la rebeldía? Cuando alguien se rebela en contra de sus padres, cuando alguien tiene un acto de rebelión en contra de alguien, hoy en día el mundo lo celebra. ¿Qué cosas celebramos? ¿Qué más celebra esta cultura? La muerte. ¿Qué más? Muchas cosas más. En tu familia, ¿qué cosas celebran? ¿Qué cosas se aplauden? ¿Qué cosas son dignas de aplausos en tu familia? Dignas de celebración. En tu vida, ¿qué cosas es lo que tú celebras? Que te causa emoción y dices, me gusta celebrar esto. ¿Se entiende cuando hablo de celebrar? No hablo solamente de fiestas, sino aquello que tú aplaudes, aquello que tú dices, eso es muy bien, bien hecho. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dices, bien hecho? ¿Han visto familias donde, no sé, de pronto dices, no, aquella persona me dijo esto y yo lo puse en su lugar? ¿Y qué dice la familia? Bien hecho, para que se le quite, ¿no? Hay cosas que la familia se celebra, ¿estamos de acuerdo? Y lo que celebramos, exaltamos, y lo que exaltamos se termina estableciendo. ¿Han visto que a los niños, por ejemplo, tú les celebras algo y qué hacen? Lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque celebraste. Y para ellos se vuelve, ¿qué cosa? Una cultura. Se vuelve cultura. Lo que celebras se vuelve cultura. Como cristianos, lo que celebramos se vuelve cultura.
Por eso, amados, cuidado con lo que celebramos. Cuidado lo que aplaudimos, cuidado lo que decimos, ¡hey, qué bien! No sé, no, puedo dar muchos ejemplos, pero que el Espíritu Santo te traiga convicción. ¿Qué cosas en mi vida yo celebro? Y digo, ¡hey, muy bien hecho, qué bueno, me alegra, sí, qué lindo! Porque eso también moldea la cultura. Ahora, les cambio la pregunta. Ahorita les hago la pregunta, vamos al punto 2. Dice, demostramos qué es lo más importante para nosotros mediante las circunstancias o eventos que prestamos atención. Aquellos eventos a los que vas o circunstancias que más celebras es lo que realmente demuestra qué es lo más importante para ti. Hay gente que grita más el gol de su equipo que cuando viene a la iglesia. Levanta más su voz en gritos que en adoración. Eso habla de la posesión del corazón. ¿Qué eventos son más importantes para ti? Aquello que tú celebras es lo que vas a establecer como cultura. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. Dice, Dios dio a los israelitas 7 festivales para celebrar durante el año. ¿Cuántos festivales? 7. La cultura del reino celebra eventos significativos de la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, hoy en día nosotros como cristianos celebramos la Navidad. Ahora, aquí hay un gran debate, ¿se deberíamos celebrarla o no? Podríamos decir, no, porque es una cultura pagana, está bien, pero si sí, ¿qué es lo que realmente celebramos? No el arbolito, no Santa Claus, que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Pregunta, ¿eso es algo digno de celebrar? Es algo digno de celebrar. La Pascua, hoy en día los judíos, acaba de pasar la Semana Santa, podríamos ignorar, no la celebramos, no, pero la Pascua la celebramos, ¿por qué? Porque es algo importante. La Pascua nos habla del sacrificio de Cristo. Ya no solamente lo hablamos por lo que pasó, sino por lo que pasa, lo que Él hizo y por lo que Él va a hacer. Entonces, no sé, la Pascua, nosotros celebramos la Santa Cena. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Por qué Dios le establece al pueblo de Israel 7 fiestas anuales? Porque Dios es un Dios de celebración. Dios es un Dios de gozo. Lo que celebro, le estoy dando valor. Aquello que yo celebro, a eso le estoy dando valor. Ahora, pregunta, ¿qué cosas podemos celebrar como cristianos? ¿Qué cosas celebra el cielo? A ver, pregunta, ya vimos qué cosas celebra la tierra. ¿Qué cosas celebra el cielo? Cuando alguien se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. Cuando alguien se arrepiente, eso provoca fiesta en el cielo. Eso como cristianos deberíamos celebrarlo. Cuando alguien se arrepiente, celebrarlo. Realmente, ¡hey! ¡Qué bueno que viniste al Señor! ¡Hey! Cuando alguien se arrepiente y cambia su vida, eso es motivo de celebración. ¿Qué otras cosas celebra el cielo? Nacer de nuevo. Me encanta cuando escuchaba del pastor Maxi Felici, él contaba y decía, en nuestra iglesia solo tenemos bautizo 2 veces al año, a mitad del año y al final del año. Dice, pero cuando tenemos bautismos hacemos una celebración, dice que toda la ciudad sabe. ¿Por qué? Porque estamos celebrando que alguien murió a su vieja vida y ha decidido seguir a Cristo. Y él me mostraba los videos y es una locura lo que arman como iglesia, porque realmente lo celebran. No estoy diciendo que lo hagamos, simplemente es el ejemplo. ¿Qué cosas nosotros como cristianos debemos celebrar? ¿Qué cosas sí deberíamos celebrar y qué cosas no deberíamos celebrar? A mí hubo un tiempo donde yo decía, no me gusta celebrar mis cumpleaños, pero de pronto pensé y dije, ¿por qué no celebrar el día que el Señor decidió traerme al mundo? O a tu hijo, o a tu esposa. ¡Hey! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos de ustedes dan gracias de que, hey, Dios te trajo al mundo, Dios te pensó, estás aquí? Celebrarlo, celebrar a las personas, celebrar aquello que Dios nos ha dado. No sé, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel muchas veces, cuando Dios ahoga al pueblo de Egipto en el Mar Rojo y salen de ahí, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Hizo fiesta y salieron con panderos y empezaron a cantar y a danzar. ¿Qué estaban celebrando? Que Dios había vencido a sus enemigos. Cuando Dios ha vencido a uno de tus enemigos, ¿a poco no es motivo de celebración? Cuando alguien ha estado batallando tal vez con un hábito de pecado y logra vencerlo. Cuando alguien pasó por una enfermedad y es sanado. Como cultura, nosotros debemos, ¿qué cosa? Celebrar lo que el cielo celebra. Hey, me encanta cuando el pueblo de Israel levanta la roca y dice, Ebenezer. ¿Qué cosa? Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué era eso? Era un acto de conmemoración a lo que Dios había hecho.
Entonces, se los digo ahí, ¿qué cosas podríamos celebrar? Celebrar la familia. ¿Creen que tener tu familia es un motivo de celebración? El cielo es una cultura de gozo. Cuando alguien se convierte en la victoria de Jesús. Hay muchas cosas que nosotros podemos celebrar. Cada vez que nosotros venimos los domingos aquí, ¿sabes qué venimos a hacer? Celebrar. ¿Qué celebramos? Podemos celebrar muchas cosas. ¿Qué celebramos los domingos? ¿Qué celebramos? Que Él es Dios, que Él ha sido fiel. Le conocemos. Un día estábamos muertos, hoy estamos vivos. Que somos su pueblo. Cada uno de nosotros, cuando adoramos, ¿sabes qué estamos haciendo? Celebrando quién es Él y lo que Él ha hecho. Entonces, hay cosas que nosotros deberíamos como cultura preguntarnos qué cosas celebrar y qué cosas no. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos como familia celebran cuando alguien sale de la universidad? Está bien. Ahora, yo he escuchado de familias que su hijo, cristianos, líderes, que su hijo le dice, papá, me quiero ir de misionero, me quiero ir a las misiones, o quiero servir a Dios de tiempo completo. Y lejos de celebrar, se vuelve casi un funeral, ¿no? O sea, pero hay cosas que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿el cielo lo celebra o no lo celebra? ¿Qué cosas celebra Dios? ¿Qué cosas celebramos nosotros? Ahora, ¿cuáles son las conmemoraciones del reino de los cielos? Lo tienen ahí en las preguntas. Lo que celebramos revela lo que establecemos, y las celebraciones desatan los movimientos de Dios. Últimas dos. Moralidad. Vamos a ir un poquito más rápido. Uno de los indicadores más claros de la naturaleza y la salud de una cultura es el clima moral. La prostitución, el adulterio, la pornografía, la conducta homosexual, las relaciones sexuales antes del matrimonio, el concubinato y el aborto, entre otros pecados, alteran la cultura de una nación. Cada cultura tiene una moralidad. Todas estas prácticas se oponen abiertamente a los patrones morales del reino de los cielos. Toda cultura tiene una moralidad. Toda cultura. Hay cosas que para cada cultura están bien vistas, hay cosas que para otras culturas no están bien vistas. Hay cosas que para algunos están bien, para otros están mal. Y cada reino tiene su propia moralidad, y el reino de los cielos también tiene su moralidad. Vamos a ver ahí, tenemos la cultura del reino, explicita sus principios a través de las escrituras. ¿Cuál es el código moral del reino de los cielos? Éxodo 20. ¿Lo leemos juntos? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si tú sigues leyendo, honrarás a tu padre y a tu madre, guardarás el día de descanso, no matarás, etc. Efesios 5, 3 al 5. Fíjense, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre de nosotros. ¿qué dice? Ni aún se nombre. Fornicación, ¿qué es esto? Todo chiste o palabra de inmoralidad sexual. Inmundicia, cualquier cosa que es contaminación o perversa. O avaricia, ¿qué dice? No lo practiquen. ¿Dice eso? No, ni siquiera hables de ello. Ni siquiera lo hables, ni siquiera lo nombres. Y esto es importante para nosotros preguntarnos: los chistes que hago, las bromas que hago, las cosas de las que hablo, las cosas que digo, ¿entran en alguna de estas categorías? A mí me ha tocado, recuerdo que una vez estaba con unos chicos cristianos en un campamento, no aquí, en otro lugar, y uno de ellos agarra y abraza al otro y le dice ahí como: ay chiquita, ya te extrañaba. Un chavo diciéndole a otro chavo. Y después quiso venir a abrazarme a mí, le dije: sácate por allá. Así, y recuerdo que él me dice: ¿qué tienes? No sé qué, estamos bromeando. Brother, ¿cómo puedes bromear con eso? ¿Cómo puedes bromear siquiera con eso? No. Y yo recuerdo que, yo fui muy firme con él. Y después, la mayoría de todas esas personas estaban metidas en situaciones de inmoralidad sexual fuertes. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Con la inmoralidad sexual, ni siquiera lo nombres. Avaricia, ni siquiera lo nombres. Perversión, cualquier clase de inmundicia, ni siquiera entre ustedes se nombren. No hablen. De hecho, la Biblia dice: ni siquiera hablan de las cosas que ellos hacen en oculto. No lo hablen. No le den lugar. ¿Me explico? No hablo de no exponer, no hablo de no advertir, sino hablo de que esto no puede ser parte de nuestra cultura.
de nuestras conversaciones, de nuestros chistes. Cuando alguien hace un chiste sexual, ¿nos reímos? Cuando alguien hace una broma homosexual o hace algún otro tipo de cuestiones, ¿nos reímos? ¿Forma parte de nuestra cultura? Esa no es o sea, necesitamos revisar cómo está nuestra moralidad, si estamos viviendo de acuerdo a los valores de esta tierra o los valores del reino de los cielos. Seguimos leyendo. Como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Fíjense, ni palabras deshonestas. O sea, esto debe ser parte de nuestra cultura. No hables palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. O sea, si no conviene, no lo hables, sino antes bien acciones de gracias. Pues saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando los ciudadanos del reino viven de acuerdo a estos estándares morales, la cultura del reino se manifiesta. Somos esclavos de lo que obedecemos. No podemos manifestar la cultura del reino si no estamos viviendo principios morales de santidad. Y con esto vamos a ir cerrando, ahorita vamos al último. La integridad es uno de los valores fundamentales del reino. Esta se compone de la ética en que las personas se conducen. La forma de vestirse, de manejar su economía, también establece la moralidad e integridad de una nación. Pregunta: ¿será importante la moralidad en la cultura del reino? Y aquí yo, de verdad, mientras estaba leyendo esto y preparando la clase, esto hirió mi corazón. De verdad, hirió mi corazón. ¿Por qué? Porque cuánto daño se hace cuando gente que habla del rey no vive la cultura del reino. Cuánto daño se hace cuando alguien que dice conocer al rey no manifiesta la cultura del reino. Cuando la moralidad que nosotros vivimos no va de acuerdo a la moralidad de Dios. Oh, cuánto daño se hace. Ahora, con esto yo quiero hablar de que establecer una cultura del reino lejos del rey es peligroso. ¿A qué voy con esto? He conocido muchas iglesias de que, y con esto no es crítica, pero donde realmente es mucho, no hagas esto, no hagas lo otro, y procuramos mucho la moralidad del reino. Si no, esto es correcto, esto no es correcto, aún padres o hogares, no. Y vivimos como, pueden verlo como con, cuidan mucho la conducta, la moralidad, pero se olvidan de la conducta, se olvidan de lo interno del corazón del rey, que es el amor. Y cuando yo trato de ejercer la moralidad, de establecer la moralidad, pero sin el corazón del rey, desconectado del corazón del rey, que lo cual me lo da la intimidad. Cuando yo vivo en intimidad con Dios, tengo su corazón. Y yo quiero establecer la cultura de Dios, desconectado del corazón de Dios. ¿Sabes qué es lo que voy a provocar? Legalismo, fariseísmo. Y lejos de que la gente quiera acercarse a esa cultura, va a salir corriendo. Cuando yo quiero establecer la moralidad a chaleco, como, no, esto es así, es que tienes que hacer esto es como se debe hacer, pero desconectado del corazón de Dios, voy a hacer mucho daño. Escuché a una persona que me dijo que la verdad sin amor es crueldad. Una vez más, la verdad sin amor es crueldad. Pero el amor sin verdad solo es sensualidad. Si tú amas, pero no dices la verdad, entonces simplemente estás seduciendo. Es seducción. Entonces, es importante que como cristianos aprendamos a vivir la moralidad del reino de los cielos conectados con el corazón del rey. Porque el otro extremo es vivir en el estrecho o en el lugar donde pensamos que no pasa nada, Dios me perdona, no pasa nada si vivo de estas cosas, si cedo, si no hago lo que Dios dice, no pasa nada, porque realmente lo que hacemos es que dañamos mucho cuando no vivimos la conducta que el reino de los cielos está diciendo. La cultura que Dios, la cultura del cielo es atractiva. Amados, la cultura del cielo es atractiva por sí misma. Dice la Biblia que los niños querían correr a Jesús. Ahora, ¿han visto que los niños no se acercan a cualquier persona? ¿A quién se acercan los niños? Aquel que es amoroso, social. Ahora, Jesús volcaba mesas, Jesús decía las cosas con verdad, pero la cultura que Jesús manifestaba, a los niños decía,
hey, es que papá, voy a con él. No, papá, no, ¿cómo vas a ir? No, es que le caigo bien, es mi amigo, Jesús es mi amigo, ¿no? O sea, esta cultura del reino de los cielos es atractiva, pero hay un problema que cuando lo hacemos sin amor la volvemos rígida, dura, como los fariseos, pero cuando no vivimos la moralidad del reino de los cielos, lo diluimos y permitimos cualquier tipo de inmoralidad, atrocidad, al punto que la gente ni siquiera le es atractivo ya, porque es lo mismo afuera que adentro. De verdad, esto a mí me duele el corazón. Necesitamos una revolución en la iglesia desde abajo. O sea, que no comprometamos más lo que el Señor dice, pero que lo vivamos con amor. Porque se ha vivido en estos dos extremos, como ignoro la verdad o intento imponerla a chaleco. Y no, la cultura del reino de los cielos es una verdad en amor. Dice la Biblia que vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno ¿de qué? Gracia. Y Jesús no solamente estaba lleno de verdad, sino también estaba lleno de gracia. ¿Y qué es gracia? Amor. Jesús caminó lleno de gracia y verdad. Entonces nuestra moralidad tiene que reflejar la moralidad del reino de los cielos. Lee la palabra y ahí lo vas a ver. ¿Cuál es la moralidad del reino de los cielos? Último, ¿me acompañas, Manuel? Y oramos. Idioma. El idioma es un componente fundamental de una cultura. La forma de hablar manifiesta los códigos de la nación. El idioma distintivo del reino de los cielos es, digan conmigo, gratitud, alabanza, respuestas amables. Por ejemplo, si tú de pronto escuchas a alguien que está hablando con otra persona y dice como Guten Morgen, y escuchas hablar y dices, se me hace que es de otro lugar. ¿Han escuchado de pronto hablar a alguien que dicen, no es inglés, está hablando otro idioma, parece que es alemán? ¿Por qué? Porque parece que se están peleando. ¿Alguna vez han escuchado eso? Oye, porque por la forma de hablar, no sé, o escuchas hablar, perdón, Agustino, y dices, oye, como que no es de por acá. ¿De dónde vienes? ¿Te han preguntado, Agustino? Oye, ¿de dónde eres? ¿Por qué? ¿Por qué te lo preguntan? Por el hablar. ¿Por el hablar? Por el hablar, simplemente. Una de las cosas más características de una persona es el hablar, el lenguaje. Puede que, por ejemplo, no sé, si yo voy a otro país y me ven, no sé, en Argentina me digan, ¿eres venezolano? ¿Eres peruano? Pero cuando yo empiece a hablar, ¿sabes qué van a decir? Eres mexicano. ¿Por qué? Porque dices, sí puedes, no puedes. No, tú eres mexicano. Y me pasó muchas veces que me decían, ¿de dónde eres? Eres mexicano, ¿verdad? Sí, es que hablas como las caricaturas. Porque para toda Latinoamérica quien traduce es México. Entonces, lo que denota más a dónde perteneces, ¿sabes qué es? El hablar. Tu hablar denota a qué reino perteneces, más que cualquier otra cosa. Sí tu cultura, sí tus facciones, pero tu hablar denota más a qué reino perteneces. Puedes identificar fácil a los alemanes. ¿Cómo hablan los alemanes? Duro, golpeado. ¿Cómo hablan los regios? ¿Cómo hablan los regios? También golpeado. ¿Cómo hablan los yucatecos? ¿Cómo hablan los de Cincingareo? Cantadito, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. ¿Y cómo hablan los hijos de Dios? ¿Cómo hablan? ¿Qué hay distintivo en los hijos de Dios que cuando los escuchas dices, este no es de por acá? Este no es de este mundo. Jesús dijo, están en este mundo, no son de este mundo. ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo hablan? Oye, como que tú no eres de por acá, no eres de este mundo. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo hablan los hijos de Dios? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Cómo es nuestro lenguaje? A ver, ayúdame. ¿Cómo hablan los hijos de Dios? Amables. ¿Cómo más? Respetuosos. Sabios. ¿Cómo más? ¿Cómo más hablan los hijos de Dios? Ayúdenme. Ya vimos cómo hablan los regios. Alegres, con gozo, con gentileza, con amabilidad. ¿Cómo más hablan los hijos de Dios? ¿Con gritos? Sin groserías. Sin groserías. ¿Qué más? Con calma, con respeto. Muy bien.
Efesios 5:19 dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. No significa que cuando veas a alguien lo saludes con un salmo, pero sí habla de que esto debe ser parte de nuestro lenguaje. Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas? Ninguna. ¿Cuántas? ¿Y qué es ninguna? Ninguna. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Todo lo que tú hables tiene que ser para edificación, para construir a los demás, para levantarlos, no para acusar y derribar, sino para edificar, levantar. Nuestras palabras deben hermano, ¿entiendes? Proverbios 18:21: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que le ama comerá de sus frutos. El poder de la vida y de la muerte están en el poder de tu lengua. Como hijos de Dios, en nuestra boca tenemos el poder de levantar o de derribar. Oh, amados, por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que ustedes hablen, que sean lo necesario para la edificación. Cuando estés a punto de regañar a alguien, tu objetivo no es destruirlo. ¿Tu objetivo cuál es? Edificarlo. ¿Qué palabras necesito decir para que esta persona sea edificada en vez de destruida?